Un grupo de católicos recién convertidos y cada vez más numeroso deseaban construir un templo más amplio donde cupieran todos. El terreno disponible era estrecho y limitado por un monte y por el cauce de un río. El espacio sería insuficiente. Sin embargo, el obispo del lugar ruega a Dios y sorprendentemente el monte cambia de lugar para dejar espacio suficiente al nuevo templo. Este era solo uno de muchos milagros obrados por la intercesión de este gran obispo. Bienvenidos al canal de la Sociedad Sacerdotal Trento. Conozcamos a el gran obrador de milagros, San Gregorio Taumaturgo. El gloriosísimo San Gregorio, obispo de Neocesarea, llamado Taumaturgo, que quiere decir obrador de milagros, nació en Neocesarea, en el Ponto, en la actual Turquía, de padres nobles y ricos, aunque paganos. Habiendo aprendido las primeras letras, fue enviado a Alejandría y en el estudio de las ciencias filosóficas le alumbró el Señor el alma y viendo la verdad de nuestra santa fe, la abrazó y se hizo cristiano. Se aplicó después a las letras divinas, oyendo por espacio de 5 años las lecciones del gran maestro Orígenes. Volviendo luego a su patria por muerte de su padre, quedó heredero de toda su grande fortuna, la cual vendió y repartió el precio a los pobres, y se apartó a una soledad. Pero extendiéndose por todas partes la fama de su sabiduría y de sus virtudes, le buscaron con gran trabajo para hacerle obispo de Neocesarea. Estaba toda aquella tierra llena de templos dedicados a los demonios, y en los bosques, alamedas y montes se les ofrecían abominables sacrificios. Mas el santo, con la grande virtud que tenía de hacer milagros, convirtió tantos paganos a la fe, que al poco tiempo trataron de construir un templo al Dios verdadero. Pero como el lugar donde habían de edificarlo, de una parte quedase estrechado por el río, y de la otra parte por un monte, hizo el santo con la virtud de su oración que el monte se retirase cuanto era necesario. Se lamentaba también el pueblo de las enfermedades que causaban las aguas insalubres de una laguna que había allí. Y una noche fue el santo para hacer oración sobre esto en la tierra, y venida la mañana no pareció más la laguna, porque toda se había convertido en tierra fértil y fructuosa. Bañaba aquella comarca el río Lico, llamado hoy Casalmac, muy caudaloso, que saliendo de su cauce arrebataba árboles, ganados y casas con los moradores dentro. Y acudiendo aquellos al santo para que los socorriesen tan extremada necesidad, se encaminó hacia el río y fijó en la orilla el báculo que llevaba en la mano. Suplicó al Señor que aquel báculo fuese el límite del río, y así sucedió, porque aquel báculo se convirtió en un árbol, y cuando más furioso venía el río, en llegando con sus aguas al árbol, se detenía y volvía atrás. Se levantó en su tiempo la cruel y fiera persecución de Decio contra la Iglesia Católica. Juzgó San Gregorio que lo que más convenía a la gente era retirarse por entonces, y para poderlos ayudar más, él mismo huyó y se fue con ellos a un monte, hasta que, pasada aquella tormenta, volvieron a la ciudad. Supo poco después por revelación la hora de su muerte y preguntó a su diácono: ¿cuántos gentiles quedan en Neocesarea? Le respondió que había solo 17. Y alabando Gregorio a Dios dijo: 17 eran los cristianos que hallé en ella cuando vine. Y dichas estas palabras, dio su espíritu al Señor. Reflexión. Bondadosísimo y misericordiosísimo se mostró Dios
en los numerosos y estupendos milagros obrados a petición de su fidelísimo siervo, San Gregorio. Pero no menos lleno de bondad y misericordia se nos muestra el Señor cuando aflige a sus siervos y los visita por medio de tribulaciones. Es cierto que no siempre vemos los paternales designios del Altísimo en nuestras tribulaciones, pero día vendrá en que podamos decir con el profeta: pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste al refrigerio. Oración. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que en la venerable solemnidad de tu bienaventurado pontífice y confesor Gregorio, aumentes en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de nuestra eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.